¿Grabar? ¿Ya cuántos somos? Uy, somos 81. Creo que eso es más de lo que tenemos en la sección. Creo. Debe haber algún infiltrado por estos lados. Ya, en fin. Bueno, no importa. Si de todas maneras estamos con un descalabro, así que de a poquito vamos a ir ajustando las clavijas. Ya, ok, partamos entonces. Clase número 3. Bueno, supongo que ya más o menos han concientizado algunas de las cosas teóricas que se han podido hablar en el curso. Y bueno, estábamos en la parte de los torques, el dipolo y toda esa clase de cosas, si es que están un poco descuadrados con el tema de la materia. ¿Ya? Hoy día nos toca hablar un pelito de una materia que es bien sencilla a mi gusto, ¿ah? Así que no deberíamos demorarnos mucho. Del potencial eléctrico, la conductividad y la teoría de bandas, que la última vamos a hacer casi una mención honrosa porque en realidad es una teoría muy particular que habla de cómo se comportan los electrones en los sólidos, pero insisto, va a ser como una pasada superficial. ¿Ya? Las personas que están en PIR, cuéntenme más o menos cuál es su sección o cuál es, bueno, ya, no sé si debería preguntar esta clase de cosas ya, ¿eh? Bueno, todo sección 1, ¿algún infiltrado, alguna infiltrada? Sí, hay algunos infiltrados, efectivamente. Sí, ya, muy bien. Esto me da feedback igual a mí nomás, solamente para poder comentárselo al profe Jorge, como él es el coordinador, entonces ahí le puedo más o menos mencionar un poco al respecto. Ya, nice. Muy bien. Ok, perfecto. Avancemos entonces. Ya, esto para mí es importante. Bueno, no están adecuados conmigo en ese sentido por estar en una sección anterior distinta, pero me interesa saber más o menos cómo está el ambiente de aula, cómo se sienten, cómo se perciben, cómo están para partir la jornada, ¿eh? Cuéntenme un poquito ahí. Ya, hay harta alegría, confusión, por supuesto. Eso está claro. Alegría, felicidad, soñolencia. ¿Para qué vamos a hablar de eso? Estamos todos durmiendo, estamos todos con tuto. Ya, hay algunas personas tristes, eso no es muy bueno. Claramente cuando uno enfrenta las cosas así, es medio complicado. Algunos enojados, ya, se entiende. Ya, confío en que de alguna manera la jornada pueda ayudar un poquito a que de alguna forma puedan a lo mejor manejar un poco mejor la situación. Y bueno, si la clase está fome, me avisan. Si nunca está de más también darme el feedback en ese sentido en términos anímicos. Ya, avancemos entonces. Hay un buen ambiente de aula, pero en general hay algunas personas que veo que ahí hay que ponerle un poco de atención. Ya, dos objetivos bastante claros. Ya, realmente hoy día el objetivo principal va a ser el comprender algunos conceptos que estén involucrados con el fenómeno de movimiento de cargas. Ya, hoy día vamos a hablar un pelito o acercarnos un poquito a lo que tiene que ver con la electrodinámica, que ya tiene que ver con un tema de tiempo, ¿ya? Porque hasta las materias anteriores, o las dos clases teóricas anteriores, nosotros hemos hablado de cosas estáticas, o sea, una foto en donde uno ve y qué es lo que pasa, evalúa el torque, no sé, evalúa las fuerzas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a introducir por primera vez el concepto de tiempo y del cómo el tiempo de alguna manera promueve o describe el movimiento de las cargas, ¿ya? Así que ahí vamos a ver algunos conceptos que son claves. Lo otro, aplicar estos conceptos que al final se van a terminar reduciendo al concepto de potencial, conductividad y teoría de bandas en algunos ejercicios que son propuestos y que eso por supuesto tiene que ver con el seminario, ¿ya? Así que este segundo objetivo se logra en el seminario, ¿ya? Eso. Conceptos claves el día de hoy que ojalá dentro de sus relatos o dentro de las actividades los puedan ocupar son el concepto de potencial, el concepto de energía potencial, que ojo, porque hoy día vamos a hablar de esto que no son lo mismo, ¿ya? Corriente, voltaje, resistencia, potencia y bandas de energía, ¿vale? Así que, bueno, cuéntenme aquí, ¿se entienden por lo menos los objetivos así sencillos? ¿Todo ok? ¿O para que podamos avanzar? ¿Sí? ¿Dudas? Ya, perfecto, los que están en Zoom, muy bien. Nice, muy bien. Tenemos aquí ya buen feedback. Muy bien. Ya, a ver. eh, Ignacio, Pablo, no sé si tienen alguna consulta, alguna... ¿No? Pablo Jaramillo, Ignacio Marchand, ¿no? Que tienen aquí, que dicen que tienen algunas inquietudes. No, parece que todavía no.
Perfecto, partamos entonces. Ahí cambiaron, ya, perfecto, muy bien. Ya, ok, partimos la jornada entonces. Bueno, como siempre suelo pedir no olvidar la buena actitud. Bueno, a pesar de que hay algunas personas que están medias tristonas o medias enojadas, no se olviden que la actitud es la disposición a actuar, así que ojalá que tengamos una buena disposición, por lo menos para poder recepcionar. Ya si tienen algunas dificultades para poder enfrentarse un poco a la materia, bueno, la confianza está ahí dispuesta. Si quieren activar su cámara, mucho mejor, porque a fin de cuentas, si saben que los están viendo, en general la atención mejora. Así que yo siempre hago la invitación a quien sea que quiera activar su cámara, porque en realidad los gestos también son una información del feedback para mí, por lo menos. ¿Ya? Así que hashtag eso. Ya, partamos entonces. Vamos a hablar un poquito del concepto de potencial eléctrico. Miren, yo aquí voy a saltarme un montón de cuestiones porque hay todo un mundo detrás de la formulación del potencial y mucho de eso tiene que ver con el concepto de energía y trabajo. Pero, bueno, podemos entenderlo de manera superficial y de una manera suficiente. Miren, el potencial eléctrico, en palabras bien sencillas, se define, ojo, se define, ¿ya? Definir quiere decir ponerle un fin, o sea, aquí partimos en esta cuestión, delimitamos esto. El potencial eléctrico se define como la cantidad de energía potencial eléctrica que existe por cada unidad de carga, ¿ya? Uno diría, ya, o sea, ¿eso es como una especie de trabajo? Sí, es como un trabajo, pero acuérdense que de las clases de mecánica, nosotros sabemos que el trabajo es la manifestación del uso de una energía, o sea que hay algo ya moviéndose. En el caso de que yo lo describa como una energía potencial, es porque hay algo que está todavía dispuesto a actuar, pero no está actuando. ¿Me doy a entender bien, cierto? ¿O no? O sea, el concepto de potencial está definido como una posibilidad de que algo pase, no como que hay algo que está pasando. ¿Me doy a entender bien o no? ¿O estoy muy enredado? ¿O están Rafa, anotando? ¿podía repetir de nuevo la definición de potencial eléctrico que había dicho al comienzo? Ya, lo sencillo, lo algebraico, aquí es simplemente decir, es la cantidad de energía potencial eléctrica que hay por cada unidad de carga que esté involucrada. Por eso sale la división ahí. Entonces, si tú divides cuánta energía potencial eléctrica hay y la divides por cuánta carga hay involucrada, entonces te va a dar el concepto de potencial eléctrico. Ya, eso es así como en la parte algebraica. En la parte del cómo se comprende este término, eso ya es un poco más complicado. ¿Ya? Así que, bueno, analicemos la cosa sencilla. Ya tenemos la definición. Ahora podemos ver, por ejemplo, el tema de las unidades. ¿En qué se mide la energía potencial eléctrica? O sea, la energía potencial eléctrica o cualquier energía potencial o cualquier energía. Sistema internacional. Pueden escribirlo en Zoom, pueden decirlo. Joules. Joules. Muy bien. De hecho, está ahí abajito. ¿Ya? En joules y la cantidad de carga, bueno, la intensidad de la carga se mide en coulombs y es lo que sale acá. ¿Ya? Así que en principio el potencial eléctrico debería tener unidades de joule partido en coulomb, ¿ya? Pero, bueno, este concepto es tan relevante, tan importante, que en general uno lo asocia a otro nombre, por así decirlo, ¿ya? El potencial eléctrico, que es joule partido en coulomb, en realidad uno lo llama en nombre del volt, ¿ya? Un volt es un joule partido por coulomb, ¿ya? Así que el potencial eléctrico se mide en volts, en estricto rigor. ¿Ya? Pero no se olviden, por favor, que esta es una unidad de medida derivada, por así decirlo. ¿Ya? Si todavía les duele la palabra derivada, mis disculpas. ¿Ya? Bueno, en fin, la cuestión es que tenemos eso. La energía potencial eléctrica puede venir del concepto de trabajo, así que ojo con esto. Yo voy a dar una pincelada de esto, no es tan relevante lo que les voy a decir, pero sé que más de alguno va a tener la incomodidad del decir, oiga, profe, ¿y de dónde viene esto? ¿Ya? Si ustedes se percatan, el trabajo era la fuerza por el desplazamiento o por la distancia que de alguna manera un algo puede recorrer. Según la ley de Coulomb, nosotros tenemos que la fuerza podría ser la fuerza eléctrica que está promoviendo el desplazamiento de una carga. Entonces, si eso es así, si es la fuerza eléctrica la que está promoviendo el movimiento, entonces esto podría ser fácilmente describible aquí como Q1 por Q2
partido por la distancia al cuadrado, le puse D nomás por una cuestión así bien superficial, y por D. Entonces se simplifican estas cosas y uno podría decir, entonces el trabajo es posible calcularlo como un K por un Q1, por la carga 1 involucrada, por Q2, y partido por la distancia que estén involucradas en estas dos cargas. O sea, si tú tenés dos cargas aquí, una y dos, la fuerza que esté entre ellas, o la distancia que esté entre ellas, perdón, se va a llamar D. ¿Ya? Eso es todo. Y uno dice, ya, ¿y qué tiene que ver eso con este concepto? Acuérdense que el trabajo es la manifestación del uso de una energía. Entonces tú podrías decir que ese trabajo, el que sea que se vaya a lograr, estuvo asociado a un gasto energético, que podríamos llamarlo energía potencial eléctrica. ¿Ya? Esta expresión de aquí te dice cuánta energía debería haber como almacenada o disponible para que alguna de estas dos cargas se mueva para un lado o para el otro. ¿Ya? Y ese es el valor que está acá. Y si, por definición, por ejemplo, tenemos que el potencial eléctrico es la energía potencial disponible partido por la unidad de carga, fíjense que aquí, en esta expresión de acá, si ustedes dividen por un Q, que puede ser Q1 por Q2, aquí se va una de estas cargas y les queda la expresión que está aquí. K por Q partido en R. ¿Ya? Se los menciono solamente porque sé que hay algunas personas que les gusta saber un poco el origen de todo esto. Esta es la parte algebraica, no he discutido nada respecto del cómo se entiende la ecuación y del qué estoy haciendo aquí, por qué carga voy a dividir, por ejemplo, Q1, Q2, etc. No, no entremos en detalles, porque en realidad no es necesario. Pero sí tienen que saber que, por ejemplo, en términos de expresiones, el potencial eléctrico es cuánta energía hay disponible por unidad de carga, o K por la carga involucrada, partido por la distancia a la que se encuentran. En palabras bien sencillas, si ustedes tienen, por ejemplo, un sistema de coordenadas acá, y aquí existe una carga eléctrica, el potencial asociado a esa carga, por ejemplo, podría ser el siguiente. No sé, si quieren medirlo en este punto P, aquí está su distancia R, que es la que está acá. Esta tiene una carga Q, y eso es todo. Cada carga va a generar su propio potencial. ¿Ya? Y eso creo que es lo que les puedo comentar. Si lo quieren ver quizá en términos un poco más prácticos, uno dirá, ya, ¿y qué es esto, profe? Quizá como, ¿qué me está diciendo una cosa como esta? Bueno, lo vamos a ver en un momento, porque en realidad la diapo que viene después quizá es un poquito más clara, porque uno dice, ¿por qué uno introduce este concepto? ¿Por qué a mí me interesa saber cuánta energía hay por unidad de carga? Bueno, eso viene para después, así que me esperan un poquito, ¿ya? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende bien el concepto, no? O por lo menos la definición. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Pirdek dice que sí. Chat del Zoom dice que sí. Sí, profe. Perfecto. Tenemos respuesta de aquí. Alexander, muy bien. Nice. La mayoría parece que estamos ok. Ya, si no hay dudas, avanzamos. Ya. Y aquí es donde está la verdadera razón del por qué uno describe esta clase de cuestiones. Cuando uno tiene una diferencia de potenciales en un punto y en otro, ¿ya? Es decir, supongamos que acá uno tiene, no sé, 5 volts o joules, 5 joules partido en coulomb, y en este otro sector tú tienes 3 volts o 3 joules partido por coulomb, entre este punto y este punto se produce una diferencia de potencial, llamemos a este A y a este B. ¿Ya? Es decir, existe una diferencia de potencial entre el punto A y B. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante? Que obviamente esto está relacionado con la experimentación. Oh, tenemos una duda aquí. UA se mide en P por E. Sí, sí, pensando en términos como del dipolo, sí. Sí, sí. Pero todavía no es muy asociable a eso, así que no, todavía no mezcles tanto concepto. En realidad es mucho más sencillo. Joules y estamos. ¿Ya? Entrando aquí en algunas cosas. Ya. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos en dos puntos del espacio diferentes potenciales, ya les dije, eso da evidencia de que existe una diferencia de potencial, y la diferencia de potencial, en términos estrictos, recibe el nombre de voltaje, que creo que sale acá. Aquí. Yo no puedo mirar porque mi computador me tapa, pero aquí está. Tensión o voltaje. Entonces, ojo, cuando existe una diferencia de potencial, es decir, que no es cero, se dice que hay un voltaje.
O si es que quieren ponerlo así, ya, si no hay diferencia, el voltaje vale cero. Pero en estricto rigor, lo que nos interesa a nosotros es que sí exista una diferencia de potencial, diferencia en términos de intensidades. Y uno va a decir, ¿por qué? Porque, bueno, cuando existen diferencias de potenciales, existe entonces la posibilidad de movilizar cargas. Porque en un sector hay energía acumulada de cierto tipo y en otro sector existe una diferencia. Y la naturaleza en general, miren, yo ya voy a anunciar esto, no es que lo quiera tirar al voleo, pero creo que ustedes lo han vivido, todos lo hemos vivido a lo largo de la vida. La naturaleza como que tiende a reaccionar cuando existen diferencias de energías en un lado y otro. Y la naturaleza casi siempre busca los estados de mínima energía. Siempre. Entonces, cuando tú tienes una diferencia en un lado y en el otro, entonces es posible que se produzcan cambios. Y en este caso, ¿qué cambios tú vas a ver? Bueno, vas a ver algunas cargas moverse de un lado para otro. Yo no dirá, ya. Y entonces, ¿cómo resumimos todo esto? Súper sencillo. Si existe una diferencia de potencial, obviamente no cero, entonces existe la posibilidad de mover cargas. Si no, no. ¿Me doy a entender bien o no? ¿Sí? Aquí me pueden responder la diapo, pueden responder en el Zoom. No sé si necesitan alguna otra analogía, si es que no se entiende muy bien. Tengo otra, si es que quieren. ¿Puedo repetir? Ya. Resumámoslo así sencillo. Si existe una diferencia de potencial entre un punto y otro, es decir, que no es cero, entonces hay cargas moviéndose. Bueno, si no existe una diferencia de potencial, o sea, perdón, si vale cero, entonces las cargas no se mueven. ¿Se pueden mover varias a la vez? Sí. Sí. De hecho, quizá aquí les puede servir el otro ejemplo. El potencial eléctrico, o la diferencia de potencial en este caso, funciona exactamente igual que lo que pasa, por ejemplo, en un plano inclinado. Fíjense que en un plano inclinado, si yo pongo una masita aquí, pensemos que es una pelotita, ¿ya? En un entorno donde hay gravedad, la pelotita va a tender a caer. Correcto, ¿cierto? No, no hay dudas de eso, creo. A no ser que haya mucho roce y quién sabe qué cosa rara esté pasando por ahí, pero en estricto rigor debería caer. Pero la razón del por qué cae esa pelota es simplemente porque aquí tú tienes una diferencia de alturas, por ejemplo. Una altura 1 y acá abajo, no sé, pues tenía una altura 2. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que en este sector tú tienes una energía potencial mayor que en este sector de acá. Y la naturaleza busca los estados de mínima energía, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la pelotita? Buscar el estado donde la energía es menor. ¿Y qué tiene que ver eso con el potencial? Bueno, acá tú tienes energía, gran cantidad de energía por cada unidad, voy a ponerlo así, de masa. Que uno dice, ya, chuta, ¿qué es esto? Ah, bueno, es como lo mismo que el polvo. Energía por unidad de carga, por ejemplo. ¿Cachai? Está como particionando, por así decirlo, la energía con respecto al elemento que está involucrado. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La razón por la que la pelotita se mueve es porque existe una diferencia de potencial, por así decirlo, pero obviamente asociado al tema de la masa. Si no existiera esa altura, es decir, donde yo tuviese un terreno horizontal, esta masita no se mueve, porque obviamente no existe esa diferencia, o la diferencia es cero. ¿Ya? Y ahí tenemos prácticamente la explicación más o menos ya cuadrada. ¿Se entiende, cierto? Es muy análogo, ¿ya? O sea, las cuestiones que hemos aprendido en mecánica funcionan como en electricidad. Entonces, las cosas van a tender a ir de un lado para otro. Así como las masas van de un estado de mayor energía a un estado de menor energía en este lado de acá, aquí es lo mismo, pero lo describimos a través del potencial. ¿Ya? Eso. Profe, Diga. es que había más dudas en el chat arriba de la mía. Oh, no me percaté. A ver. ¿Se pueden mover varias a la vez? Sí. ¿Potencial es energía potencial? Ya, buena pregunta. No, no. El potencial en este caso se entiende como la energía que hay disponible por cada unidad de carga. Pero cuando hablamos de energía potencial, estamos simplemente refiriéndonos a eso. ¿Cuánta energía hay disponible en esta situación que estáis analizando? ¿Cachai?
No son conceptos iguales. Uno tiene que ver con el otro, eso está claro, porque el potencial se describe con el concepto de energía, pero no son lo mismo, ¿ya? De hecho, puedo poner un pequeño ejemplo más para que se entienda quizá, ¿eh? Yo sé que esto es medio, no sé, reiterativo, pero quizá les puedo ayudar con esto. Miren, el potencial eléctrico es energía por cada unidad de carga, ¿ya? Piensen que si yo digo, tengo 5 joules por cada coulomb en un lado, y tengo 3 joules por cada coulomb en otro lado, es como análogo a decir lo siguiente: tengo 5 joules de energía por cada coulomb de carga, y tengo 3 joules de energía por cada coulomb de carga en la otra situación. ¿Con qué podría ser análogo esto? ¿Con qué podría yo entender este concepto? Bueno, súper sencillo. No es lo mismo comerse, por ejemplo, 1 kilo de lechuga que comerse 1 kilo de empanada. Ya, bueno, en fin. ¿Por qué? Porque probablemente la carga energética que tú vas a tener en tu cuerpo, si te comí 1 kilo de empanada, es mucho mayor que si te comí 1 kilo de lechuga. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, hay más energía disponible por cada unidad de masa que tú tienes en las empanadas que la energía que tú tienes disponible por cada unidad de masa que tienen las lechugas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un caso o en el otro? Tú puedes aprovechar mayor energía en un caso que en el otro. ¿Cachai? Aquí pasa lo mismo. La naturaleza, cuando tú tienes de alguna forma 5 joules por cada coulomb versus 3 joules por cada coulomb, bueno, aquí tenéis las empanadas y aquí tenéis las lechugas. Hay una mayor disposición energética en un lado que en el otro. ¿Cachai? Y eso produce los movimientos de carga. ¿Ya? De eso habla, por así decirlo, el potencial. ¿Y qué tiene que ver esto con la energía? Bueno, la energía es lo que tú vas a aprovechar. Te vayan a poder mover más probablemente si te comís empanadas y no si te comís las lechugas. ¿Cachai? Eso es lo que va a ocurrir en términos del potencial y la diferencia con la energía. Es como la transferencia de calor, pero con cargas eléctricas, Diego, es parecido, pero no es tan igual, porque en el caso del calor tenéis movimientos y choques de partículas. Aquí en este caso es como que hay una disposición de un cierto lugar del espacio a tratar de movilizar las cosas hacia otro lugar del espacio. No es como por un choque directo, ¿ya? Así que ahí la analogía no funciona muy bien, ¿ya? Bueno, creo que ahí solucionamos la mayor cantidad de dudas. Veo que no hay más, ¿ya? En fin, avanzo entonces. Ya, esto es una actividad para ustedes, perdón. Ya, supongo que en parte ya está más o menos claro. Miren, la idea de estas diapos así como de actividades para que ustedes puedan reforzar, porque a fin de cuentas, no sé, creo que se los dije cuando estaban conmigo en mecánica. Confucio era súper sabio. Si me lo cuentan, lo olvido; si lo veo, lo entiendo; si lo hago, lo aprendo. Pues si no hacen nada, lo más probable es que se les olvide cuando se acabe esta clase. Así que es buena idea de repente hacer un relato del qué es lo que entienden ustedes por potencial, y así obviamente empezar a avanzar un poquito. ¿Ya? Ya, si bien se las voy a dejar ahí planteadas, porque esto lo voy a dejar abierto una semana, vamos a avanzar a una pequeña actividad que puede ser un poquito mejor, ¿ya? A lo mejor más esclarecedora en términos de los conceptos. Dice, ¿en cuál de las siguientes distribuciones el campo eléctrico y el potencial eléctrico en el origen de coordenadas son ambos nulos? Juéguensela nomás, ustedes me dicen A, B, C, D o E. No sé, aquí ustedes escriban, seleccionen, por favor. A, B, C, D o E. Juéguensela un minutito, no perdemos nada. ¿Dónde cree usted que el campo eléctrico y el potencial eléctrico son cero en el origen? Tenemos E por ahí, el Pancho me dice, o la B. No sé, ya. Se entiende, pero jueguesela nomás, jueguesela. Equivóquese si es lo mejor que puede pasar. Creo que, ya, veamos. Echámosle una miradita. Miren, esto respondieron ustedes, por si acaso, ¿ah? Hay de todo. La mayoría pone, algunos creen D, pero veamos la respuesta. Ya, aquí hay una salvedad bien importante, ¿ah? Por eso puse este ejercicio aquí. La alternativa correcta es la E, porque esto es una mención al concepto de potencial,
el potencial es un escalar, como ustedes pudieron ver, y no es un vector. La diferencia con el campo eléctrico, fíjense, primero es que el campo eléctrico es un vector y el potencial eléctrico es un escalar. Entonces, en términos vectoriales, tú podrías ver que necesitas simetría, por ejemplo, en el punto de origen, para que esto sea verdad. Ejemplo, en el campo eléctrico, las partículas negativas, el campo eléctrico va hacia ellas, no sale de ellas. O sea, aquí sería para allá, para allá, para allá, para allá. Aquí cumple. Acá sale de ellas, entonces aquí sería una para acá, otra para acá, una para acá y una para acá. Claramente aquí no puede ser cero. Estamos hablando en términos del campo, ¿ya? Vectorialmente hablando, nosotros vamos a tener complicaciones. Si se fijan, si hacen el ejercicio para este, aquí tendrían uno para acá, uno para acá, uno para acá, y otro para allá, porque es el negativo, va hacia ellas. Claramente esta no es, por el problema del campo, y esta, veamos qué tal, va hacia ellas, sale de ellas, va hacia ella, sale de ella. Claramente aquí no, porque el campo eléctrico les va a dar como una diagonal. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos algo de simetría, en este caso también, y ahora hay que evaluar el tema del potencial eléctrico. El potencial eléctrico, no olvidar que es K por Q partido en R. Y el Q describe la cantidad de carga, y aquí el signo sí importa, porque este es un escalar. ¿Ya? Así que obviamente nosotros necesitamos que exista la misma cantidad de cargas positivas que de negativas para que el campo, o sea, perdón, para que el potencial eléctrico sea cero en el origen. Entonces aquí tenemos una positiva y una negativa, una positiva y una negativa, cumple, pero aquí tenemos solamente cargas negativas. Aquí el potencial sería negativo en el origen. ¿Ya? La única que entonces salva es la E, ¿ya? Que cumple con todas las condiciones necesarias. ¿Ya? Fíjense que en el potencial eléctrico solamente yo sumo positivos y negativos, no me estoy preocupando de los vectores porque es un escalar. ¿Ya? Eso es súper importante. Eso. ¿Se entiende bien? Un pequeño ejemplito ahí como sencillo para poder ahí compartir un poquito al respecto. ¿Todo bien? Parece que todo Profe, bien. uy, Dígame. entonces para el potencial necesitamos como que se anulen todas las cargas y así va a quedar cero al final. Exacto. Y aquí da Ah, lo ya. mismo de alguna manera hacia dónde apuntan supuestos vectores, Claro, porque en porque no es realidad un, no no es es un un vector. vector. Exacto, ya. Exactamente. Es mucho Ya, más bueno. fácil. Aquí uno se olvida de la trigonometría y toda esa cuestión, por eso también Claro. es bien útil. Ya. Bueno, en fin, fue como para amenizar un poquito, ahí estamos jugando ya con esto. Ya, ¿qué es relevante de toda esta cuestión? Y voy a volver un poquito a la diapo original. Miren, ¿cuál es la razón del por qué uno discute respecto al potencial? En parte ya lo sabemos, porque hay movilización de cargas. Y cuando hay movilización de cargas, y aquí es donde meto un concepto extra, porque esto va a salir en la diapo de resumen que me compartió en este caso el profe Jorge, pero tengo que introducir un poco el concepto. La diferencia de potencial induce el movimiento de las cargas. Eso está claro. Pero el movimiento de las cargas recibe un nombre particular. Si existe movimiento de cargas, o sea, efectivamente, ya que ustedes lo ven, eso se llama corriente. Y bueno, existen distintos tipos de corriente. Cuando son electrones los que se están moviendo, esa corriente va a ser llamada corriente eléctrica. Y uno dirá, ¿qué otro tipo de corriente hay? Bueno, existen corrientes iónicas también, que en general esas corrientes iónicas ustedes las van a ver, por ejemplo, en la célula. Si se mueven cargas o iones de un lado para otro, va a haber una corriente de iones, y por ende, obviamente, ahí uno sí también lo puede nombrar en términos eléctricos, porque a fin de cuentas, si tú estás movilizando no sé, un sodio, un potasio o lo que sea, sí, pues, hay un movimiento de cargas, y si hay un movimiento de cargas es porque debe haber una diferencia potencial en algunos lados, por ejemplo, en el interior de la célula con respecto al exterior. Entonces, si lo ven así, el concepto de corriente claramente se vuelve importante. Y aquí es donde ayuda un poquito. Esto lo voy a hacer así como en el manual. La corriente eléctrica se define con la letra I. Y uno dice, ya, ¿cómo se describe así definitivamente? La corriente eléctrica es la cantidad de carga que está fluyendo a lo largo del tiempo. Por ende, si eso es así, entonces la corriente eléctrica o la corriente iónica o la corriente de algún tipo del movimiento de cargas va a ser medida en coulombs partido por segundo. ¿Se entiende hasta aquí?
Esto se los pido en el Zoom, por favor. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, perfecto. Y aquí es donde empiezan los enredos, chiquillos, chiquillas. ¿Ya? Bueno, la primera parte fácil antes del enredo. Coulombs partido por segundo es una unidad de medida clásica, muy clásica, de hecho es realmente muy importante. El Coulomb partido en segundo también se le llama, con la letra A, amperes o amperes. ¿Ya? El ampere es la unidad de medida de la corriente eléctrica. ¿Ya? Eso es lo sencillo. Y ahora, uno dirá, ya, pues, súper fácil, pues entonces si tengo un tubito en donde están moviéndose cargas, pensemos que van para allá, entonces yo tengo una corriente eléctrica en este caso, si es que son electrones o si son, no sé, protones, ya. En la realidad, los protones no se mueven, o casi no se mueven. Entonces, lo que sí está como disponible para poder movilizarse es el electrón. Pero ¿cuál es la parte fome? Que la corriente eléctrica, en su descripción original, está pensada para movilizar cargas positivas. Es decir, cuando se mueven cargas positivas, uno dice ya, hacia allá va la corriente, por así decirlo. El problema está en que la naturaleza mueve las cargas negativas. Y cuando se mueven las cargas negativas, por ejemplo, para allá, voy a decirlo así, el electrón se mueve para allá, al estar descrita la corriente eléctrica con cargas positivas, es lo mismo que decir que el protón se mueva para el otro lado. Sabemos que el protón no se mueve, ojo con esto, el protón no se mueve, pero es análogo a decir que el protón se está moviendo hacia la izquierda. Si eso es así, entonces la corriente eléctrica apunta en el sentido contrario de donde se mueve el electrón. ¿Me doy a entender bien o no? Yo les dije que iba a ser un pequeño enredo, pero no es tan grave, no es tan grave. Repito, palabras súper sencillas. La corriente está definida en términos de las cargas positivas, pero como la naturaleza mueve los electrones, y los electrones son negativos, entonces la corriente eléctrica va a ir en el sentido contrario del movimiento del electrón. O sea, si el electrón se mueve para la derecha, entonces la corriente va para la izquierda. ¿Sí? Pero ¿por qué se hizo así? ¿Quién lo decidió? Bueno, aquí hay un tema de tradiciones también, Paloma, y bueno, a todo el mundo le gustan las cosas positivas, ¿cachai? Entonces, obviamente, muchos de los conceptos en física, así como prácticamente en las matemáticas, están descritos en términos del signo más, ¿cachai? No por nada como que tenemos esa sensación también. Entonces, aquí el problema está con la naturaleza. La naturaleza es la que tiene la moneda de cambio con una carga, con una carga cambiada, ¿cachai? Profe, ¿y es un vector? Ya, buena pregunta, muy buena pregunta, Connie. Ya, de momento no, de momento no. ¿De que se puede trabajar como un vector? La respuesta es sí, pero no es necesario para nuestro trabajo de hoy. ¿Ya? Para que lo tengan ahí presente, porque en realidad es una súper buena pregunta. Si, si en un ejemplo se moviera una carga positiva, ¿se considera la carga normal no más o no? Sí, 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 tal cual. Si te dijeran que son cargas positivas las que se mueven, ahí no tenéis ningún problema. Si aquí el tema está con el hacia dónde se mueve la corriente, ¿cachai? Eso es todo. Cuando a ti te pregunten hacia dónde va la corriente está definida en términos positivos, ¿ya? Así que si son cargas negativas las que te están hablando, la corriente va a ir en el sentido contrario. Si son corrientes, o sea, si son partículas positivas, bueno, la corriente va a ir en el sentido en donde se mueven esas cargas. ¿Cómo sabemos hacia dónde se mueven los electrones? En general te lo dicen, Bruno. Y de hecho, para allá vamos, porque ahora tenemos que hablar un poquito de circuitos, así que para allá vamos, no se preocupe. Entonces, ¿vamos a ver tanto movimiento de cargas positivas como negativas en el curso? Sí, sí, pero en general va a ser siempre el electrón. Maite, sí, efectivamente. Si los electrones se mueven de A a B, entonces la corriente va de B a A, correcto. En todo caso, la corriente es positiva, está descrita en términos de las cargas positivas. Sí, sí, correcto. ¿Ya? Bueno, y aquí una moraleja, chiquillos, chiquillas. Una buena moraleja. El potencial, o en este caso la diferencia de potencial, que es algo que les voy a resaltar aquí. Bueno, aquí podríamos tener un ejemplo, en este punto de acá llamémoslo A, y en este punto de acá llamémoslo B,
A lo mejor aquí tenemos 220 volts de potencial y acá tenemos 0. Y eso implica que necesariamente, por ejemplo, las cargas van a moverse de un lado a otro. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es muy sencilla. La diferencia de potencial es lo que promueve el movimiento de cargas, pero ojo, puede no existir movimiento de cargas, porque es una condición del espacio. Entonces, lo que mata a un cuerpo humano, supongamos que le pasa corriente a ustedes, así por el cuerpo, meten los dedos al enchufe. ¿Ya? Usted no lo haga por si acaso aquí, no lo haga en sus casas. Ya, si le da la corriente por alguna razón, lo que lo va a matar no va a ser el voltaje, no son los 220 volts, porque los 220 volts van a promover el movimiento de las cargas, pero no es el movimiento de las cargas. El movimiento de las cargas es la corriente. Entonces lo que mata es la corriente, no el voltaje. ¿Me doy a entender bien? ¿Se entiende, cierto? Es una buena conclusión dentro de todo. O sea, podemos tener 500.000 volts por ahí dando vuelta, pero si no hay corriente, no mata. Es así de sencillo. ¿Ya? Ya, en fin. Y bueno, como se los puedo mencionar también, que esto también vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Obviamente el electrón no tiene camino libre aquí, tiene algunas irregularidades a lo mejor dentro del material y obviamente en el momento del choque, porque el electrón puede chocar, ¿ya? Ahí se van a producir problemas. ¿Cuáles son los posibles problemas? Que el material te va a ofrecer una posible resistencia al paso de esta corriente o de este flujo de electrones, ¿ya? Y obviamente es lo que nos toca hablar ahora, o sea, cuáles son las condiciones que tiene que tener ese material para que de alguna manera ofrezca más o menos resistencia al paso de las cargas. Ese concepto va a recibir el nombre tal cual como se los mencioné, va a recibir el nombre de resistencia eléctrica, pero eso lo vamos a ver en un ratito más, ¿ya? Miren, como un pequeño resumen, ya para poder dejarlo aquí, como ya hablamos del potencial, les hablé del tema de la corriente, introduje un poco los términos, no hemos visto completamente el tema de la corriente y el tema de las resistencias, pero sí hablamos bien del potencial, ya tenemos todo aquí para poder dejarlo, comillas, bien escrito. El potencial en un punto P es K por Q partido en R, que es lo que estábamos describiendo acá. Pero R, acuérdense que puede ser obtenido como, bueno, si es que es un espacio tridimensional, es como el teorema de Pitágoras de las tres coordenadas, suponiendo que tú estás midiendo desde el punto de referencia 0,0,0. ¿Ya? Para que lo tengan presente, porque obviamente, no sé, quizás se les olvida, pero en realidad es la misma fórmula que yo les compartí, pero un poquito más elaborada, obviamente, en términos del plano cartesiano. Ya, la energía potencial eléctrica se mide en joules. ¿Y qué más tenemos? Bueno, eso es todo. Aquí está la ecuación que yo les compartí. Y creo que no hay mucho más que decir, más que el alcance que sale acá. ¿Ya? Q de A por el voltaje de B o Q de B por el voltaje de A. Que lo pueden extraer obviamente de la misma ecuación, porque acuérdense que era energía potencial partido en carga, y la energía potencial eléctrica era Q1 por Q2 partido en R. ¿Ya? Si lo dividen por algún Q, van a dividirlo por Q de A o por Q de B. Así que obviamente ahí deberían obtener algunas de estas dos ecuaciones que también son válidas. ¿Ya? Por lo menos para la energía potencial. Y creo que no hay muchas más dudas. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, tomémonos un receso de 10 minutitos, yo creo que está bien, ¿cierto? Vamos a comer, descansemos un rato. Y tenemos una duda, parece aquí. Profe, ¿por qué está haciendo clase en mi sección? Sí, porque, no sé, me aparecí en un mundo paralelo aquí, Abigail, así que no, estamos cambiados. El profe Jorge parece que va a hacer la sección 2, que es la con seminario presencial. So sorry. Choque multiversal, exactamente. Sí, efectivamente, seguía el conejo y apareció en otro lado. Sí, tal cual. Oye, ya, 10 minutitos, ¿les parece? Vamos y volvemos entonces, son las 9:16. Voy a frenar un poco la grabación. Descansen, coman y volvemos a las 9:26. ¿Ya? Voy a poner pausa. Reanudar la grabación. Ya, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien.
¿Quieren que siga? Ya. Ok, avanzamos. Ya, miren, esto es muy sencillo. Lo voy a dejar esta diapo así como para la memorización, pero miren, lo realmente importante, como vamos a hablar un poquito de circuitos eléctricos ya, bueno, los claves son estos. Este no, este no, este tampoco, y con eso estamos. ¿Ya? Es buena idea recordarse de alguno de estos símbolos porque ya vamos a empezar a manejarlos un poquito más. Y bueno, obviamente hay que discutirlo, ¿ya? En general, en circuitos eléctricos, el cable o el hilo conductor se describe con una recta, ¿ya? Una resistencia tiene estos dos formatos. Puede ser un rectángulo o puede ser esta cosita que es como un diente de sierra. ¿Vamos a hacer cálculo de resistencia en el curso? Sí. Sí. Esto es súper sencillo, por eso de alguna forma esto es algo que hay que pasar rápido. ¿Ya? Si no tienen mucha experiencia con esto, bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más amistoso posible, pero es materia muy, muy, muy regalona. ¿Ya? Bueno, pila, en este caso una pila se describe así, como un hilo con una barrita vertical larga y una corta, y continúa el hilo. Después vamos a explicar por qué. Un interruptor o un switch, ¿ya? Para poder cortar o dar el paso de la corriente en un circuito. Y estos dos, que son realmente importantes, son elementos de medición. A representa un amperímetro, que por supuesto va a medir la corriente eléctrica, y B va a ser un voltímetro, que va a definir la diferencia de potencial entre dos puntos que se han dado. ¿Ya? Se los dejo ahí solamente por una cuestión de que es bueno memorizarlo. Si es que no los conocen, bueno, es el momento de empezar a adentrarse. Y hashtag eso, ¿ya? Hay comentarios que salen ahí en el chat. Todo bien, ¿cierto? No, nada muy complejo, ¿cierto? Todo bien. Ya, Birdec dice que vamos, pero como yo. Ok, avanzo, que insisto, esta cuestión es súper rápida. Ya, avanzando un poquito, ya, esto es muy importante. Es importante saber el tema del circuito de Ohm. Bueno, el tío Ohm estudió un circuito que es el más básico de todos, que es este, que es un circuito que consta de una diferencia de potencial, que en este caso es como una pila. Cuando salen varios de estos se llama batería, por si acaso. Un cable y una resistencia. Eso es todo. De manera simplificada, el circuito sería algo así. Lo voy a dibujar así vertical. Más o menos de este tipo. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, el circuito es muy sencillo en términos de la cantidad de componentes que tiene. Esto de acá es una diferencia potencial, como ya les dije, es una pila. ¿Y cómo entenderlo? Miren, yo solía no acordarme nunca hacia dónde iba la corriente cuando me dibujaban la cuestión así. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Bueno, aquí tenemos un... Oh, ya, lo mando al tiro. Ahí. Aquí tenemos por ejemplo, palito largo, palito corto. No hay de qué, Diego. Y bueno, imaginemos un electrón que está en la parte alta. ¿Ya? Ahí. Ahí está. Oh, ni un problema. Me piden retroceder un poquito la diapo porque no se anotó la simbología. Ahí. ¿Eso? No hay de qué. Ya, aquí estamos entonces. Bueno, tenemos un electrón. Pensemos que está, por así decirlo, arriba. ¿Ya? ¿Cómo saber hacia dónde va la corriente? El electrón, si se va para la izquierda, se cae y muere. ¿Ya? Así que claramente no es el camino. Pero como por acá está el camino un poco más suave, está suavizado, esto es como un tobogán, entonces el electrón se va para allá. Si el electrón se va para allá, voy a ponerlo aquí, entonces la corriente va para el otro lado. Y esa es la forma fácil de ver hacia dónde va la corriente. Ahora, si quieren verlo un poquito más, un poco más duro, bueno, el palito largo se le suele llamar el polo positivo y el otro es el polo negativo. Y uno dice, ya, pues la corriente sale de los positivos y entonces va para allá. Si lo quieren memorizar así. Me preguntan qué significa R. R es una resistencia. Es un objeto, resistencia, es un objeto que va a hacer que la corriente se frene un poco o va a interferir el paso del electrón. ¿Sí? De alguna forma. ¿Se entiende, cierto?
Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo ok? Perfecto. Ya, vuelvo a repetir, aquí lo último, esto es un arreglo de pilas, o bueno, sí, es un arreglo de pilas. Cuando ven un arreglo de pilas, esto se llama batería. Si está sola, es decir, solo un palito largo y un palito corto, y eso no existe, ya, eso es una pila, ¿vale? Esto de acá es una resistencia, esto de acá es el cable que une la resistencia con la pila, ¿ya? ¿Qué es lo interesante o que nos puede llamar la atención? Ya, aquí dos puntos muy relevantes, que seguramente les voy a estar soplando lo que viene después, quizá en algún laboratorio, cosas por el estilo. El amperímetro, que es el que mide la corriente eléctrica, fíjense que está interviniendo de alguna forma el cable. Como que está obligado como a cortarse el cable y poner, por así decirlo, un contador de partículas que están pasando, ¿ya? Y eso es lo choro, porque a fin de cuentas el amperímetro no puede ser conectado como sale aquí el voltímetro. El voltímetro puede tocar el cable en un lado y en el otro y medir la diferencia de potencial o el voltaje, ¿ya? En cambio, el amperímetro no. El amperímetro tiene que cortarse el cable, intervenir el circuito y él poder contar cuántas cargas hay. ¿Cómo se llama cada una de estas conexiones? Cuando tú intervienes el circuito así, esto recibe el nombre de conexión en serie. Y esta conexión de acá recibe el nombre de conexión en paralelo. Moraleja entonces, si usted quiere conectar un amperímetro o quiere medir la corriente eléctrica que pasa por un cable, usted debe conectarlo en serie. Si usted quiere medir la diferencia de potencial que tiene un punto del circuito y otro, entonces conéctelo en paralelo. R es la resistencia. ¿Ya? Insisto, es un elemento que está, ¿cómo se llama esto? Interviniendo el paso del electrón. ¿Y la corriente cómo sería? La corriente no se ve, porque está pasando por dentro del cable, ¿cachai? Entonces, en este caso, la corriente va para allá, porque el electrón, no sé, pues, se tiró por tobogán para allá. Hacia allá van los electrones. ¿Sí? Y entonces este flujo sería algo así, como que la corriente va por aquí, por aquí, por aquí, aquí. O sea, perdón, el electrón va por ahí, por ahí, por ahí. Así. ¿Ya? Y si vemos en términos de la corriente, bueno, la corriente estaría fluyendo para allá. Así. ¿Ya? Y se da vueltas por todo el circuito. Y esa es la razón por la que se llaman circuitos también. La corriente se da vueltas. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí o no? No olvidar, el nombre de este circuito, el más básico, sin amperímetro y voltímetro, se llama el circuito de Ohm. ¿Ya? Muy sencillo. ¿Ya? ¿Y un voltímetro en serie no funciona o simplemente no existe? Buena pregunta, Diego. Ya, muy buena pregunta. Si tú conectaras en serie el voltímetro, es como por ejemplo ponerle esta pata acá, no ha pasado la carga por la resistencia. Entonces no hay diferencias de potencial. Por ende, si tú conectas el voltímetro en serie, siempre vas a medir cero. ¿Cachai? Porque no hay diferencias de potencial entre un punto y el mismo punto donde se conecta, en este caso, el voltímetro. ¿Ya? Buena pregunta. Ya, avancemos entonces. Bueno, ¿qué dice el tío Ohm, el tipo que estudió esta cuestión? Bueno, Ohm tenía como una fuente de voltaje que era variable, entonces él con una perilla le podía aumentar el voltaje o lo podía disminuir. Entonces él podía ver qué es lo que estaba pasando con este circuito. De hecho, lo voy a dibujar acá arriba para que no se olviden. Acá. Voy a ponerle una fuente de voltaje variable. En general se le pone así, como con una flechita. Ya, entonces, ustedes pueden ir cambiando el voltaje e ir viendo cuánta corriente está pasando, ¿ya? Es decir, no sé, pues acá le ponen un amperímetro, gracias. Y te dicen, ya, ¿cuánta corriente está pasando a medida que yo le voy cambiando el voltaje? Y eso fue lo que dibujó este tipo. Si ustedes tienen una cierta resistencia, el tipo probó con varias resistencias, con varios materiales, no sé, pues pueden haber sido papas, lechuga, maní, no sé, no tengo idea, metales, no metales, etc. ¿Ya? Y él fue dándose cuenta
que cuando hacía el gráfico, por ejemplo, de corriente versus voltaje, él obtenía gráficos que eran aproximadamente rectilíneos. Y por supuesto que si tú le pones diferencia de potencial cero, la corriente que él iba a registrar era cero, porque si no hay diferencia de potencial, no hay movimiento de cargas, y si no hay movimiento de cargas, no hay corriente. Entonces, obviamente, este gráfico parte en el punto 0,0, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué difieren cada uno de estos materiales? Uno podría decir material 1 y material 2, perdón. Y uno dice, chuta, ya por ejemplo, acá, tú tienes un pequeño delta V, acá, pensemos para el material naranjo, y esto va a generar una gran delta I, que acá, si se fijan, este es un gráfico de corriente en el eje X. En cambio, en el otro material, tú tienes un delta V grande, y no, comparativamente hablando, el delta I, chuta, es más o menos parecido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí con pequeños delta V, pequeñas fluctuaciones de voltaje, tú eres capaz de generar grandes corrientes. Entonces, este material de acá, deberíamos decir que ofrece poca resistencia al paso de la corriente, porque con pequeñas fluctuaciones de voltaje, tú tenés grandes corrientes. ¿Me doy a entender bien o no? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Ya. Entonces, si se fijan, como podemos entender esto, al ser este el material que tiene la menor resistencia, fíjense que hay algo que es coherente, es el que tiene la menor pendiente. Y si tiene más pendiente, es más resistencia. Entonces, la pendiente de este gráfico va a hablar de la resistencia del material al paso de la corriente. Vamos a ponerlo así. La pendiente es proporcional o está relacionada con el concepto de resistencia. ¿Se fijan? Entonces, bueno, lo interesante de esto es que finalmente Ohm desarrolla la ley, pero obviamente no todos los materiales dan rectas, ¿ah? Ojo con eso. Tiene que dar una recta para que esta cuestión sea verdad. Ohm al final terminó describiendo una ley, que esa ley obviamente hoy día la conocemos como la ley de Ohm, en donde dice que el voltaje es la corriente por la resistencia, que en otras palabras tú estás diciendo esto, ¿ah? Que la resistencia es delta V partido en delta I, que es la pendiente. No sé si se percatan ahí eso. ¿Ya? Entonces, bueno, si quieren aprendérsela, yo suelo decir, bueno, es como Producto Interno Bruto mal escrito, como Van Acker, bueno, BIR, ya, aquí, BIR, B por, estoy enredándome, perdón. Después va a ser el Producto Interno Bruto mal escrito, perdón, estaba confundiéndolo con la potencia, Acker, BIR, ¿ya? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, bueno, uno dice, ¿ya y en qué se mide la resistencia? Bueno, en volts partido por amper, pues, si era la pendiente. Pero la resistencia ancestralmente, en términos de lo que Ohm ha hecho el estudio, perdón, nosotros la nombramos en honor a él y la describimos en función de las unidades clásicas, que es el Ohm. ¿Ya? ¿Cómo se escriben los ohms? Con el símbolo omega mayúscula. ¿Ya? Entonces, las resistencias se miden en este caso en ohms. ¿Ya? Mayor resistencia, mayor dificultad le pone el material al paso de la corriente. Y así, obviamente, de manera sucesiva. Si es menor la resistencia, entonces menor es el paso, o sea, menor es la resistencia al paso de la corriente. ¿Se entiende, chiquillos, chiquillas, o no? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Cómo representaba la I? ¿Por qué representaba la I? Perdón. La corriente. No olvidar. La corriente. No hay de qué. ¿Más dudas, más consultas? ¿Algo? ¿No? ¿Todo bien?
de 10. Perfecto. Bueno, es una ley bien sencilla, ¿eh? Acuérdense, no todos los materiales son óhmicos, por si acaso. Tienen que formar la recta de Ohm, ¿ya? Pero, bueno, para la mayoría esta cuestión funciona, pero súper, súper bien. Ya, para que lo tengan ahí presente. Bueno, algunos comentarios respecto a la resistencia. Bueno, son evidentes, de todas maneras. Pero miren, si uno hila fino, una corriente puede ser estudiada desde el punto de vista de los cables eléctricos. Y en este caso, pensemos que este tubito que está dibujado aquí es como un cable, ¿ya? En donde ustedes le hacen dos cortes transversales aquí, este corte de acá y este corte de acá. Y uno podría imaginar que los electrones se mueven a lo largo de este cable, más o menos. Miren, no es completamente correcto lo que estoy diciendo acá, así como en términos reales, esta cuestión no es tan verdad, pero se entiende súper bien, ¿ya? Así que quédense con esta analogía, porque en realidad da muy buenos comportamientos respecto del cómo ustedes deberían entender la corriente, ¿ya? Bueno, tenemos el material. Pensemos que este material es un cable o algo, ¿ya? Que ofrece cierta resistencia al paso del electrón. ¿Cómo podríamos imaginar que ofrece resistencia? Bueno, a lo mejor el cable tiene algunas impurezas, no sé, o átomos que a lo mejor están dando vueltas por aquí, no sé, pues, y hacen que el electrón choque. En el momento en que el electrón choca, por así decirlo, mientras más choques tenga, uno podría decir mayor resistencia ofrece. Pero fíjense en esa analogía. Si uno tiene un cable de gran extensión, muy largo, muy, muy largo, la probabilidad de choque, voy a ponerlo así, un cable bien largo, la probabilidad de que un electrón choque en el camino se vuelve cada vez más alta mientras más largo es el cable. Por ende, la resistencia debe ser directamente proporcional al largo del cuerpo. En cambio, si ustedes aumentan el grosor del cable o el grosor de esta posible resistencia, el electrón va a tener mayores alternativas para poder movilizarse. Por ende, la probabilidad de choque va a ser menor. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú aumentas el área del cable, entonces la resistencia debe estar disminuyendo, por así decirlo, ¿ya? Por ende, son inversamente proporcionales. Mientras más área tienen, menor resistencia deberían tener. Hasta aquí se entiende, ¿cierto? O sea, la resistencia es directamente proporcional al largo del cable o al largo de la resistencia e inversamente proporcional al área del cable o al área de la resistencia que estemos hablando. ¿Sí? Tiene lógica, ¿no? Ya, tranquilidad, para allá vamos. Lo que importa aquí, a ver si es que me pueden responder. ¿Se entiende entonces el por qué el largo y el área son directas e inversamente proporcionales, ¿cierto? Sí, Abigail, en general el área puede ser casi siempre en verdad, pero es el área de un círculo. Sí. Pero ahí obviamente va a depender. ¿Ya? Bueno, la mayoría me dice que estamos ok. Ya, ¿qué demonios es esto? Obviamente, no es lo mismo tener un cable de cobre que tener un cable de plata o un cable de madera. No sé, ahí tenemos un montón de problemas. El material siempre va a tener algo que decir. Entonces, todo lo que tenga que ver con el material, es decir, la parte química del asunto, se mete en ese término. Ese término es la resistividad. Resistividad. La resistividad es un número que está dado por experimentos. Entonces, no es posible extraerlo así como a través de una ecuación teórica. No, de esta cuestión hay que hacer estudios y, por ejemplo, el cobre tiene una cierta resistividad, el aluminio tiene cierta resistividad, la madera tiene cierta resistividad, entonces eso sale de las tablas. Efectivamente, Abigail, es una propiedad del material. Entonces, todo lo que no entendemos del material está metido en ese número. ¿Cachai? Lo que sí sabemos es que mientras más grande es el largo, disminuye la resistencia, y mientras más grande el área, aumenta la resistencia, y si aumentamos el área, disminuye la resistencia. ¿Tiene unidad de medida? Por supuesto, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Porque si se fijan, para poder saber las unidades de medida de la resistividad, hay que tener claro que la resistencia se mide en ohms. Debe dar ohm. Entonces, el largo va a ser en metros, el área va a ser en metros cuadrados, y como ustedes pueden ver, aquí podemos eliminar uno de esos metros, ahí, y nos va a quedar un metro abajo. Entonces, para que me dé ohm, yo de arriba debería tener, en términos de la resistividad,
aquí debería tener ohms por metro, para que el metro que me queda abajo se elimine con ese metro, y entonces aquí todo cuadre. Por ende, la resistividad tiene unidades de ohm por metro. ¿Se entiende, cierto? ¿Todo bien? ¿Quedó claro ahí, vale o no? Sí. Ya, ¿dudas, consultas, chiquillos, chiquillas? ¿No? ¿Algún alcance? ¿No? Me imagino que están escribiendo también, así que parece que estamos ok con esto, todo bien. Ya miren, estas últimas ecuaciones de acá no las consideren, se me pasaron dentro de la diapo. Pero si quieren analizarlas, bueno, ustedes pueden ver que la resistencia en función de la temperatura, porque aquí el parámetro de temperatura también es relevante, la temperatura cambia las propiedades de los cuerpos. Bueno, es solo un comentario, insisto, no lo ves que es mucho, pero para los que son más computines o lo que sea, fíjense que la resistencia va a cambiar de manera proporcional a la temperatura. Mientras más temperatura hay, más resistencia se ofrece. Y de alguna forma eso explica el por qué, por ejemplo, en verano los computadores andan siempre más lentos, porque son artefactos que funcionan con corriente, y si la temperatura, al aumentar la temperatura, te va a aumentar la resistencia, entonces el desempeño del computador va a bajar porque hace más calor. Por eso es tan importante mantener el computador frío, porque uno mantiene las resistencias bajas, ¿ya? Y obviamente la conductividad en ese sentido mejora. Datos freak ahí como que les puedo... No es, bueno, esa es Rho, la resistividad. Por eso los ventiladores parecen turbinas en verano, sí, efectivamente. Por eso es muy buena idea, si es que tienen algunas lucas por ahí dando vueltas, de repente tener refrigeración líquida es buena idea. No, aquí no hay sigma, ese es un omega, esa es la unidad de medida. Es el ohm. ¿Ya? Perfecto. Avanzamos entonces, veo que ya estamos ok. Spirit dice que vamos, pero súper. Ya. Y lo último que nos va quedando, porque con esto ya casi estamos terminando. ¿Qué les puedo contar respecto del uso de estas resistencias o del uso de estos artefactos que después van a ser artefactos eléctricos? Por ejemplo, un termo es una resistencia, una ampolleta es una resistencia, porque para poder funcionar ocupa el flujo de corriente y de alguna manera echa a andar algunas cosas que le va a quitar energía y, bueno, va a funcionar. Entonces, tiene que ofrecer cierta resistencia. Todos los materiales que tienen que ver con algo eléctrico o todos los artefactos eléctricos son resistencias. Pero, bueno, aquí es donde aparece un concepto que claramente, bueno, nos va obviamente a obligar a enfrentar un enfoque un poco distinto. P es entendido como la potencia, y que si bien en mecánica no estuvo del todo bien discutido, bueno, tenemos que pensar que es un trabajo a lo largo de un tiempo, ¿ya? El trabajo a lo largo de un tiempo, acuérdense que esto es la manifestación del uso de una energía, por ende es como que estamos ocupando un artefacto, y ese artefacto está disipando cierta cantidad de energía en un cierto tiempo, ¿ya? Así que para que lo dejen anotado aquí, este es el concepto de trabajo, y este concepto de acá es tiempo. Como en parte habíamos mencionado, perdón, la potencia deberían ser entonces joules partido por segundo, y joules partido por segundo, o un joule partido en segundo, eso es un watt. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Creo que no debería haber tanta complicación ahí. La potencia entonces se mide en watts. ¿Y qué es lo que podemos sacar de todo esto? Miren, al ser la potencia una cierta cantidad de energía en un cierto tiempo,
fíjense en lo siguiente. Aquí esto yo no lo voy a demostrar porque obviamente aquí hay integrales detrás y es un poco complejo, pero fíjense, voy a hacer el análisis bien rasca nomás. La corriente es la cantidad de cargas que hay en un cierto tiempo. El voltaje o la diferencia de potencial es la cantidad de energía potencial que tú tienes por cada unidad de carga. Entonces, si te fijas acá, es como tener una cierta energía en un cierto tiempo, entonces multiplicar la corriente por el voltaje te da unidades de potencia. ¿Ya? Insisto, es mega rasca lo que estoy diciendo, porque obviamente no estoy diciendo nada, estoy ajustando solamente unidades, pero es para que me crean que en verdad al multiplicar corriente por voltaje les va a dar potencia. ¿Ya? Es decir, energía invertida o energía gastada en un cierto tiempo. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya, Pirdek dice que vamos ok. Ya. Chicos, chicas, ¿qué es lo que pueden hacer con esta primera ecuación? Ya aquí es donde está el Producto Interno Bruto mal escrito, por si acaso, para que se acuerden. ¿Ya? PIB, por si acaso. Ya, ahí la talla fome, pero por último para que se acuerden. La potencia es la corriente por el voltaje. Ya, ¿qué podemos hacer con esa ecuación? Joule, en este caso, el James Joule, el original Joule, ¿ya? El tipo, se dio cuenta de que los artefactos disipaban calor en general cuando funcionaban. Y a eso después se le llamó el efecto Joule. ¿Cómo calcular cuánta energía se disipa? Bueno, aquí está su ecuación. ¿Ya? Esta es la ecuación, por así decirlo, para el efecto Joule. Pero si ustedes la mezclan, por ejemplo, con la ley de Ohm, ¿ya? Fíjate que tú puedes reemplazar el voltaje en esta ecuación acá y tú vas a obtener, por ejemplo, no sé, pues, I cuadrado por R, que es esta de acá. De aquí nacen dos expresiones que ustedes pueden amasar después para la potencia, en donde ustedes se pueden notar que puede ser calculada como I cuadrado por la resistencia o el voltaje al cuadrado partido por la resistencia. Y uno dice, ah, pero en un caso es directamente proporcional a la resistencia, en el otro caso es inversamente proporcional. No, la respuesta es no, porque en realidad acuérdense que en los circuitos eléctricos puede cambiar la corriente, puede cambiar el voltaje, entonces ahí como que la perspectiva va a ser un poco distinta. Lo importante de este último comentario que tengo para ustedes, chiquillos, chiquillas, es que si ustedes mezclan el concepto de potencia con la ley de Ohm, les aparecen dos ecuaciones más que son válidas para poder calcular el efecto Joule, que el efecto Joule, es, acuérdense, es el cuánta energía disipa un artefacto eléctrico. ¿Me doy a entender bien, cierto? Son esto, casi me atrevería a decir, ya, son más ecuaciones, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, Pirdek dice que sí. Aquí está la... Oh. Entonces, ¿hay cuatro formas de calcular potencia? Sí. Sí, va a depender del caso ahí, Paloma. Sí, efectivamente vale. La ecuación del efecto Joule es la primera. Pero en estricto rigor el efecto en sí tú lo podéis calcular con las otras dos o tres ecuaciones. ¿Cachai? Sí, eso es lo que importa. Tú podés utilizar cualquiera de esas para poder cachar cuánto calor efectivamente. Ahí justo, Paulina, me estás efectivamente como aportando. El efecto Joule te ayuda en ese sentido a saber cuánto calor puede disipar un cuerpo, ¿cachai? Cuando está funcionando eléctricamente. Porque te dice cuánta energía está ocupando en un cierto tiempo. Y a fin de cuentas, el ocupar energía, bueno, casi siempre se disipa por calor, así que te está diciendo algo de eso. ¿Cachai? Bueno, esta es la diapo de resumen. Y lo único que sale aquí, que quizás no les he hablado, pero en realidad es muy sencillo. Fíjense que esto es la resistividad, que lo habíamos hablado, ohm por metro, pero 1 partido por la resistividad habla de la conductividad, es como su recíproco. Entonces, en un caso te está diciendo cuánto se resiste el material a que le pasen los electrones, en el otro caso, cuando está ya describiendo en términos de su conductividad, te dice qué tan buen conductor es. ¿Cachai? Porque el concepto de conducción o resistencia son uno el opuesto del otro, por así decirlo. Entonces, puedes hablar de uno o el inverso del uno, que en este caso sería la conductividad. ¿Ya? Y, bueno, hasta aquí creo que estamos ok, ¿cierto? Y lo último que me queda por mencionarles, yo les dije que esto iba a ser una mención honrosa, porque en realidad se ve mucho más en los ejercicios. Es importante discutir el tema de las resistencias, pero desde el punto de vista un poquito más, ¿cómo decirlo?, microscópico, ¿ya? Y para eso
se desarrolló una teoría que se le llama la teoría de bandas en general, ¿ya? ¿Y por qué se llama teoría de bandas? Bueno, muy sencillo, porque en realidad cuando tú dibujas, por ejemplo, la energía necesaria para que un electrón salte hasta una cierta posición, aparecen, por ejemplo, bandas de acción. ¿Cómo interpretar esta cuestión? Uno dirá, ya, existe una banda, que es la banda de valencia, por ejemplo, y que es un sector de energías. Voy a ponerle un caso, pensemos que aquí está el núcleo del átomo, y aquí están los electrones, no sé, cercanos, pongámoslo así. La banda de valencia son todas las posibles energías, este rango de energías que estoy declarando acá, que está aquí, de hecho lo voy a poner acá, ese rango de energías en donde los electrones tienden a permanecer en el lugar donde están. O sea, se quieren quedar ahí, que son los electrones más bajos, más cercanos al núcleo. Y bueno, ¿por qué se le llama banda de valencia? En este caso es porque precisamente es la banda que no va a interactuar con el proceso de conducción, ¿ya? Pero existen otros niveles de energía, por ejemplo acá, que es este de aquí, en donde si un electrón se encuentra en ese sector, voy a ponerle un caso acá, pensemos que esa es una órbita hipotética, si el electrón se encuentra ahí, está muy débilmente ligado al núcleo. Entonces ese electrón es muy propenso a salir volando o a ser libre, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese rango de energías que pueda tener ese electrón, entonces a esa banda de acá, o a ese sector de energías, se les va a llamar la banda de conducción, porque si el electrón se mantiene dentro de esos rangos, pensemos que aquí nosotros tenemos este rango de energías, si el electrón se encuentra dentro de estos rangos, entonces el electrón es fácil sacarlo. Por ende, si es fácil sacarlo, ese electrón va a poder ser libre, y al ser libre va a poder ser de alguna manera dentro del material dispuesto para poder generar corrientes eléctricas. Porque como anda suelto por ahí, entonces va a ser el que va a salir volando y el que va a describir el concepto de corriente. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto con el concepto de resistencia? Bueno, un montón, porque de hecho ciertos materiales tienen, por ejemplo, una gran diferencia entre estas dos bandas. ¿Y qué implica eso? Que si la diferencia de energías entre esta banda de acá y esta banda de acá es muy marcada, voy a ponerlo así, un ejemplito. Supongamos que aquí está la primera banda, la banda de valencia, y la otra banda está por acá, muy lejos, ¿ya? Va a ser casi imposible que el electrón salte a ese lugar. Por ende, efectivamente, Abigail, los materiales que tienen las bandas tremendamente separadas reciben el nombre de aislantes eléctricos, ¿ya? Y ahí tenemos ya una buena definición para lo que es un aislante, o sea, que el electrón le cueste saltar a la banda de conducción, ¿ya? En otro caso, si es que ustedes, por ejemplo, tienen la banda de conducción muy cercana, casi solapada a la banda de valencia, eso es un excelente conductor, porque tú vas a tener muchos electrones dispuestos y no les va a costar nada saltar a la banda de conducción, o sea, electrones que a lo mejor están muy cerquitas o niveles orbitales que están muy cercanos. ¿Está? Eso es un conductor. ¿Se entiende, cierto? ¿O no? ¿Sí hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Y lo último, si hay un estado intermedio, que esto no existía hace unos 100 años atrás, si hay una banda que tiene una ligera separación, pero existe, ¿eh? Existe una separación, pero es relativamente ligera y no hay un solapamiento, en general este material recibe el nombre de semiconductor. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces se comporta como conductor y a veces se comporta como aislante. Y uno dice, ya, pero ¿y qué tiene que pasar para que esto, por ejemplo, se transforme en conductor? Si a lo mejor tú calientas el material tiene energía cinética en exceso, ¿ya? Y los electrones pueden saltar de un orbital a otro. Entonces, voy a ponerlo así, si el material está caliente, se convierte en un conductor. Pero si tú lo enfrías, el electrón no tiene la energía suficiente para saltar al otro nivel, entonces se queda como un aislante. Y bueno, y efectivamente, Abigail, ahí metiste el concepto complicado, no quería trabajarlo, pero bueno, ahí es donde aparece el concepto de transistor. Un transistor está basado en la idea de la semiconducción, ¿ya? O sea, de repente conduce, de repente no. Y en este caso el transistor funciona de una manera muy sencilla. Si le pasas una diferencia de potencial,
que en este caso casi siempre son 5 volts, entonces el transistor manda una señal, permite el paso de la corriente. Pero si no le mandas 5 volts, se vuelve aislante. Y uno dice, ¿para qué sirve esta cuestión? Bueno, el transistor es la revolución del mundo moderno, porque cuando tú tienes a voluntad la posibilidad de hacer que la materia pase o no pase corriente, es como decir un sí o un no, o un 1 y un 0, o una toma de una decisión. Y así funcionan los computadores. Los computadores tienen infinidades de transistores en su núcleo, que en este caso es el procesador. El procesador son millones de transistores tomando decisiones constantemente para que ustedes puedan tener su computador procesando a cada rato, es decir, tomando decisiones. ¿Ya? En fin, 3 alternativas: conductor, bandas solapadas, aislantes, bandas muy separadas, y un semiconductor, perdón, donde las bandas están juntas, pero aún así no solapadas. Y esto es lo que explica la teoría de bandas, y eso, insisto, lo vamos a ver en los ejercicios. Dice, ¿los cables eléctricos según el material van a tener más o menos temperatura según el tipo de material que sea? Sí, bueno, ahí la cosa se complica, Matías, porque obviamente la temperatura viene de parámetros externos también, entonces ahí la cosa se complica. Pero tienen que pensar que los ejercicios que se propongan aquí van a ser sencillos, no, la temperatura no va a ser un gran protagonista. En algún momento se nombrará, pero quizás es para sacar alguna conclusión como la que hemos hablado ahora. Materiales muy calientes a lo mejor se pueden convertir en conductores. ¿Okay? Pero eso es todo. Es algo más cualitativo antes que cuantitativo. Y eso sería todo, pues, chiquillos, chiquillas. Fin del asunto. Voy a dejar abierto el Peer Deck para que puedan desarrollar algunas de las actividades. Ahí voy a dejarlo abierto una semana. Y bueno, ahí pueden indagar un poquito al respecto. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Todo ok? Parece que estamos bien. Bueno, como les dije, fue una clase sencilla, había harta materia, pero sencillo a fin de cuentas. ¿Ya? Bueno, nos vemos en un ratito más en el seminario, pues. ¿Ya? Vayan a sus clases, vayan a descansar, porque creo que ya estamos todos ok. Ya. Me despido. Cuídense. Un abrazo. Chao, Lin. Les voy a subir el video en un ratito. Chao, profe. Hasta la próxima. Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Cuídese. Qué bueno que se despidan. Adiós. Un abrazo grande, que estén bien. Chao, chao.